terapeutas, que es algo que la gente tiene miedo de decirles porque piensan que es extraño, pero que en realidad han escuchado muchas veces antes. Los clientes se vuelven bastante temerosos de admitir que no tuvieron éxito desde la última vez que tuvieron una sesión. Esto podría incluir no tener éxito en el uso de una habilidad de afrontamiento que están aprendiendo o no poder completar una tarea que les asigné. Los humanos no son robots, y la terapia es mucho trabajo. Dicho esto, no espero que las personas sean perfectas cuando comienzan a trabajar en sí mismas de manera positiva. Se necesita tiempo para comprometerse realmente con el cambio, especialmente en relación con el trauma o los puntos de vista conflictivos que tiene una persona. Siento que el cliente no quiere decepcionarme como su terapeuta, pero estos eventos de fracaso son tan importantes para hablar como los momentos exitosos. Tuve que aprender esta lección como cliente. Sufro de TDA y luché inmensamente para comenzar y completar mi trabajo de posgrado cuando estaba obteniendo mi maestría, hasta el punto de que a veces no progresaba ni completaba ningún trabajo y ponía en peligro mi condición de estudiante. Mi terapeuta tuvo la idea de que le enviara un mensaje de texto al final de cada día para informarle lo que había hecho, como una forma de responsabilizarme ante otra persona. Sin embargo, luché para hacer eso y después de 2 días, dejé de enviarle mensajes de texto porque todavía no estaba completando ningún trabajo y estaba demasiado avergonzado para decírselo. Cuando llegué a mi sesión la semana siguiente, claramente me veía avergonzado y no podía mirarlo a los ojos correctamente. Él dijo: amigo, vienes aquí como si acabaras de matar a alguien o algo. Está bien. Vas a progresar y está bien si no tienes éxito al principio, todo es parte de aprender a mejorar. No tienes que asustarte o avergonzarte si no tienes éxito la primera vez. Si no completas ningún trabajo, solo dímelo. No me voy a enojar contigo, estoy aquí para animarte y ayudarte a manejarte mejor. Realmente me ayudó a escuchar eso porque me presioné mucho a mí mismo a pesar de que mi capacidad para hacer las cosas normalmente está comprometida. Sigo viendo al mismo terapeuta, es genial y me ha ayudado a mejorar mucho desde entonces. ¿Alguien ha respondido alguna vez que sabían que tenían que hacerlo, que tenían tiempo para hacerlo, pero simplemente no lo hicieron? No quiero molestarte con consejos de terapia en Reddit, pero me encuentro haciendo exactamente esto mucho. Sé que necesito comer más sano. Sé que tengo los medios para comer más sano, sé que tengo el tiempo, pero no lo tengo. Hay otros ejemplos de esto en el uso de una alimentación más saludable porque es el más destacado para mí. Empiezo la escuela relativamente pronto, y realmente me preocupa que esto se filtre en mi trabajo escolar. Pero también descubrí que soy una persona basada en el impulso. Una vez que empiezo a hacerlo, puedo mantenerlo por un tiempo. Pero si sucede algo que me desvía del rumbo, es como si el proceso comenzara de nuevo. Oh, sí, absolutamente. Como, esa es la mayor parte de la respuesta que obtengo si no es se me olvidó. Un gran cambio como tus hábitos alimenticios no espero que cambie repentinamente durante la noche. Incluso si su objetivo era esta semana, cuando tenga un antojo de refresco, quiero superar ese antojo solo una vez y beber refresco en su lugar. Vengo a la sesión y pregunto cómo va eso. Digamos que dices algo como tenía el antojo, sabía que debía beber agua, pero aún así agarré el refresco. Ni siquiera sé por qué lo hice. No estoy absolutamente nada decepcionado. De hecho, eso sigue siendo un progreso. Todavía estás consciente de estos pensamientos. En el pasado, es posible que nunca hayas pensado en tal vez debería beber agua. Así que esto ya es un gran paso para interrumpir los pensamientos automáticos y tratar de reemplazarlos con nuevas condiciones. También validaría que la soda está destinada a ser adictiva, por supuesto que te atraerá más que el agua. Tuve un terapeuta cuando tenía como 17 o 18 años, y ella siempre me preguntaba si había hecho mi tarea, literal. Como la tarea de la escuela. Y nunca lo había hecho, así que ella siempre se enfadaba mucho y hablaba de que yo era un holgazán y que solo necesitaba recomponerme y hacerlo porque nadie iba a querer contratarme y no iba a entrar en la universidad si no lo hacía. No hice mi tarea y la hice bien. Lo cual, es bastante justo, pero ya estaba recibiendo suficiente de mis maestros, y esto me hizo temer la terapia hasta el punto en que terminé saliendo del mapa y dejé de ir a terapia durante 1 año o 2. Traté de iniciar conversaciones en las que explicaba que el problema fundamental era no sentirse seguro en casa y que disminuir la velocidad, pasar de la distracción al estudio tranquilo y reflexivo, realmente me provocaba ansiedad y miedo, porque mi cerebro estaba realmente ocupado y abrumado por la ansiedad y el temor. Pediría consejos sobre cómo manejar eso mejor para poder hacer mi tarea. Pero ella simplemente se enojaba y decía solo tienes que hacerlo. Como si ella pasara de la culpa directamente a la vergüenza. Y eso apestaba como alguien que ya tiene mucha vergüenza interiorizada.
Veo a dos grandes terapeutas ahora por dos razones diferentes. Una es y no puedo creer que haya aguantado a la señora que avergüenza la tarea durante tanto tiempo. Esta persona nunca debería haber sido terapeuta. Salí de mi primera reunión con un psiquiatra cuando tenía unos 17 años. No recuerdo exactamente lo que dijo, pero toda su conducta era agresiva y degradante. Insinuó que yo era débil por mis problemas y me estaba intimidando para que respondiera a sus preguntas. Ese tipo era anciano y había estado practicando durante décadas. No puedo imaginar el daño que infligió a otras personas que no lo abandonaron. Las mujeres a menudo se sienten realmente avergonzadas cuando me dicen que están agotadas por ser madres o que nunca quieren tener hijos. Ojalá todos supieran lo común que es este pensamiento. Mi mejor amiga es una mujer de 30 y tantos años con 3 niños pequeños, uno con autismo no verbal y el otro extraordinariamente dotado. Durante la pandemia, ella ama a sus hijos y yo también, pero quiere tomarse un largo descanso de ellos y no la culpo. Su trabajo como madre durante todo esto suena inmensamente desafiante. Cada vez que me encuentro con un terapeuta por primera vez les digo que he tenido ideas suicidas casi sin parar desde que era un niño, y que es normal para mí. La primera vez que me hospitalizaron fue porque le dije a alguien que tenía pensamientos suicidas y llamaron a la policía. Todo el escenario era traumático y estaba aterrorizado de que volviera a suceder. Si tengo alguna idea de que un terapeuta podría tratar de hospitalizarme porque tengo pensamientos suicidas, que, de nuevo, son normales para mí, entonces no puedo confiar en ellos lo suficiente como para ser mi terapeuta. Me tomó mucho tiempo sentirme cómodo diciéndolo en voz alta sin temor a la hospitalización. Psicólogo en los Estados Unidos. Para nombrar algunos: masturbación compulsiva, temores de ser un pedófilo/violador, este es un temor común del TOC, acaparamiento, dificultades en el desempeño sexual, historial de abuso o agresión sexual, desafortunadamente, es muy común, uso de drogas, cantidad de dinero gastada en varias cosas, tener un diagnóstico de TEA, volver a una relación abusiva/permanecer en una relación abusiva, duelo años y años después de una pérdida, autolesiones de todo tipo, querer abandonar su estilo de vida actual, por ejemplo, para tener más sexo, para escapar de responsabilidades o expectativas, historial de violencia de pandillas/crimen, su sexualidad, o asexualidad, identidad de género, el impacto del racismo/trauma racial, paranoia, alucinaciones, sentirse incómodo en terapia, no creer en terapia, dificultad para confiar en un terapeuta, miedo a la medicación psiquiátrica. Me sorprendió ver ideas suicidas en las respuestas de los demás. La mayoría de mis clientes parecen hablar muy abiertamente sobre pensamientos e impulsos suicidas desde el comienzo de la terapia, que creo que es súper saludable. Creo que la mayoría de las personas con las que he trabajado tenían actual o histórico. Por extraño que parezca, no puedo imaginar cómo sería una vida sin ningún pensamiento sobre el suicidio. En este punto, no recuerdo una vez que un paciente haya dicho algo en la terapia y me haya sorprendido o incluso pensado: oh, eso es nuevo. Eimo, si sorprendes a tu terapeuta, está bien. ¿Cuál consideraría una forma saludable de lidiar con las acciones pasadas de las que nos avergonzamos? Busca entender por qué. Entonces, si fue robar, la parte de nosotros que robó, tenía una buena razón para hacerlo. Podría ser necesitaba el dinero/cosa, me hizo sentir mejor porque me sentía solo, estaba enojado con ellos, así que tomé algo. Casi siempre proviene de una necesidad insatisfecha: dinero, amor, aceptación, ser valorado, importante, etc. Hacemos todo lo posible para ayudar a nuestra supervivencia. Si puede tener curiosidad sobre el resultado positivo que buscaba y la necesidad que estaba satisfaciendo a través del comportamiento, entonces es útil tener compasión. Ejemplo: he oído hablar de víctimas de abuso que luego experimentan con otros niños y sienten una culpa y una vergüenza terribles. Cuando se exploró, mostró que buscaban tener control, conectarse, sentir algún sentido de agencia, estar menos solos. Todo lo cual es completamente comprensible y, hasta cierto punto, funcionó. Se sentían conectados, de la única manera que sabían. Sintieron una sensación de agencia y control. Eso les ayudó a sobrevivir. No estaban tratando de causar daño a otro niño, solo para estar menos solos con su propio dolor. Este comportamiento no había continuado hasta la edad adulta y buscaban la paz. Saber esto les ayudó a cuidar al niño que había sufrido tanto en ellos. Dejar ir la culpa y la vergüenza y empezar a vivir más. Buscaban aprender a jugar, a divertirse, a conectarse de formas nuevas y diferentes. Ayudaron a otras personas a recuperarse del abuso.
La vergüenza busca aislarnos y la curación solo sucede cuando salimos del aislamiento. Hago mucho trabajo de trauma. Muchas personas que han sufrido abuso o agresión sexual se sienten avergonzadas y confundidas porque sus cuerpos respondieron. Tener una erección / lubricación o incluso un orgasmo no significa que deseaba el contacto sexual y sigue siendo una agresión. Los clientes a menudo tienen mucha vergüenza y confusión sobre esto. Se preguntan si eso significa que lo querían o si hay algo mal con ellos. Es una cosa difícil de resolver debido a esto. El asalto es asalto. A veces, los cuerpos humanos responden al contacto sexual incluso cuando no queremos ese contacto. Alguien dijo una vez que es como hacer cosquillas. Te ríes cuando te hacen cosquillas aunque no quieras que nadie te haga cosquillas.